hay algunas sugerencias sobre normas de comunicación, hay una lista de chequeo que debe conocerlo también el tutor de acogida, en el que se va a recoger una información de los padres para hacer ese primer diagnóstico de la situación en la que se encuentran los estudiantes. Y también hay algunas recomendaciones sobre sobre prevención de riesgos en la educación a distancia, ¿no? En el contexto virtual. En este primer momento es importante que ustedes como líderes pedagógicos eh, se familiaricen primero y revisen esas orientaciones pedagógicas, estos protocolos que se han elaborado para los tutores de acogida, ustedes también los deben conocer. A los tutores de acogida se les ha capacitado en estos protocolos. Entonces, ellos más que nadie los conocen y ustedes pueden acceder para familiarizarse y saber cuál es el tipo de trabajo que van a estar realizando los tutores de acogida durante todo este periodo. Luego, otro punto que es muy importante también es que ustedes como directivos compartan con el tutor de acogida cuál es la dinámica de trabajo que ustedes ya vienen realizando en la IE. Eso quiere decir que inserten al tutor de acogida en las reuniones de trabajo que se estén llevando a cabo con los demás docentes, en las herramientas que estén utilizando para hacer seguimiento. La estrategia que ustedes ya vienen implementando es la que tienen que comunicar a ese tutor de acogida para que él también se incorpore y que siga en esa misma lógica como los demás docentes de la institución educativa. Y por último, en esta primera en ese primer momento es importante que se elabore y se entregue el saludo institucional y la carta de presentación que ya mencionaba. Otro punto que quería dejar un poquito en claro antes de pasar a la siguiente fase y que también les había mencionado Ena, es que todos estos recursos, esas herramientas y esas actividades que se plantean son completamente flexibles. Es decir, ustedes como director de su institución educativa van a revisar este protocolo, van a ver cuál es la pertinencia, pueden hacer algunos ajustes, de repente alguna de las actividades ven que sus estudiantes tienen otras necesidades y la modifican un poco. El tema es que en una de las fases se quiere lograr un objetivo. Y ustedes como líderes pedagógicos de su institución educativa pueden hacer ajustes o adaptar lo que se está sugiriendo para que se logre ese objetivo de la fase, ¿no? En la primera fase, en esta fase ya se entra en contacto con los estudiantes y con las familias. En este primer momento, que es el momento de diagnóstico, el objetivo es identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y ver cuáles son las características como sociales con las que ellos llegan a la institución educativa. Entonces, para esta etapa, en el trabajo con las familias, el tutor de acogida debe desarrollar ese primer contacto con las familias en la que se busca generar un primer vínculo de confianza. Se ha planteado que el tutor de acogida realice una entrevista con las familias y esta lista de chequeo que les había mencionado en la fase anterior la va a aplicar, la familia va a recoger información sobre la familia y además debe mostrarles el cronograma de trabajo y las actividades que se van a estar desarrollando con los estudiantes en este periodo de adaptación. Y para ahí, en el protocolo se están presentando algunos recursos, como la carta de bienvenida que ya les mencioné, pero también una guía de entrevista para este primer acercamiento con las familias. Con los estudiantes también se va a generar ese primer acercamiento con los estudiantes, entonces se tienen algunas sugerencias en el protocolo para ese primer contacto y para una entrevista que se estaría llevando en modalidad de distancia con los estudiantes. Y ahí también se presenta un recurso en el que el tutor de acogida va a poder utilizar para poder llevar a cabo esa entrevista. Y también hay en el protocolo algunos recursos para que el tutor de acogida pueda sistematizar esta información, porque esta información que ha recogido a través de la lista de chequeo, a través de la entrevista, esta información, la idea es que la sistematice, que vea qué fortalezas, qué debilidades hay, qué oportunidades de mejora hay, y que en base a eso se tomen decisiones sobre la estrategia para responder a las necesidades de los estudiantes. Por el lado del directivo, es importante que se oriente el tutor de acogida
en la manera en la que ustedes ya vienen recogiendo información sobre los estudiantes, sobre las necesidades de aprendizaje, sobre sus familias en la institución educativa. Ustedes ya tienen una dinámica de trabajo en la IE y como les decía, la idea es incorporar el tutor de acogida al trabajo que ya se viene haciendo. Entonces, compartan también con el tutor de acogida cómo es que ustedes están recogiendo, sistematizando su información y pueden hacer ajustes a las herramientas que aquí se están presentando. Y también es importante compartir con el tutor de acogida las normas de comunicación y las rutas de comunicación que ustedes ya vienen estableciendo con las familias, con las que ya vienen trabajando desde que comenzó el año académico. Entonces, en ese sentido, es importante comunicarle cuáles las estrategias que ustedes ya vienen trabajando para que el tutor de acogida pueda también implementarlos. Después, en la segunda fase, que es la fase de acogida, aquí ya se desarrollan algunas experiencias de aprendizaje que están sugeridas en el protocolo. Aquí el objetivo central es facilitar que los estudiantes exploren sus emociones, sus vivencias y qué cosas es lo que ellos esperan de este proceso educativo y otorgarle acompañamiento y apoyo emocional a los estudiantes. Entonces, por un lado, el tutor de acogida con las familias tiene que explicar cuál es el proceso de acompañamiento que se va a hacer con los estudiantes, planificar las actividades que se van a ir desarrollando en esta fase y también es importante que recoja información sobre la percepción que la familia está teniendo acerca de la incorporación de los estudiantes a la IE. Con los estudiantes, aquí ya se plantean algunas actividades específicas que están centradas en explorar cuáles son las experiencias personales que los estudiantes han tenido durante la cuarentena, cómo es que ellos se han visto afectados, qué vivencias han tenido, cómo se sienten sobre este contexto que estamos viviendo. También analizar cómo es que ellos valoran la experiencia que han vivido en la escuela de donde vienen. Entonces también es importante partir de esas vivencias que ellos han tenido para ver cómo eso los ayuda a insertarse en la nueva institución educativa. También vinculado a explorar cómo se sienten ellos con la cuarentena, evaluar cuál es el impacto que ha tenido en ellos el aislamiento para ayudarlos en su estado emocional y ver qué tipo de respuestas se puede dar para orientarlos mejor. Y por último, se comienza también el trabajo del portafolio con los estudiantes. Entonces, es importante ahí que el tutor de acogida tiene que orientar a los estudiantes en esa producción de evidencias que se van a ir registrando en un portafolio y en la retroalimentación que el tutor de acogida tiene que dar para estas evidencias que se van a ir recogiendo. Y ahí en el protocolo se están presentando algunos recursos que están justamente centrados en esa exploración de cómo ellos están viviendo este contexto de cuarentena y también reconocer el valor que ellos y la conexión que ellos han tenido con su escuela anterior y cómo esto se puede conectar con la inserción a la nueva institución educativa. Por el lado del director, eh, es importante que como líderes pedagógicos de la institución educativa se estén asegurando que el tutor de acogida está informando de manera adecuada a las familias. Y en ese sentido es importante que quede claro con las familias cómo se están planificando las actividades y de qué manera se está acompañando a los estudiantes en esta etapa. Y como en esta etapa también ya comienzan a trabajarse algunas experiencias de aprendizaje, también el director monitorea y acompaña al tutor de acogida en el desarrollo de esas experiencias de aprendizaje. Y también en la misma lógica de lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, también hay que orientar al tutor de acogida en las estrategias que ya se vienen trabajando en la institución educativa para el recojo de evidencias y para brindar retroalimentación. Entonces ahí es importante que se dé información, que se oriente y que se promueva que el tutor de acogida se incorpore a la manera en la que ya están trabajando los demás docentes para el recojo de evidencias y para brindar esa retroalimentación. Miguelito. Después, en la tercera fase, que es la fase de inducción,
Aquí ya se hace una primera inserción y familiarización con Aprendo en Casa. Entonces aquí ya se comienzan a desarrollar algunas experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa que se han seleccionado y que se están sugiriendo que son pertinentes para lograr esa primera inserción de manera adecuada. Desde el tutor de acogida es importante que con las familias se brinde orientaciones para involucrar a las familias y para que sepan cuál es el tipo de acompañamiento que ellos tienen que realizar para acompañar a los estudiantes que están desarrollando las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa junto a ellos, ¿no? En la casa. Y luego, con los estudiantes, ya aquí se comienza a trabajar algunos elementos ya más puntuales. Eh, Se brinda, el tutor de acogida debe estar brindando orientaciones para reforzar el aprendizaje, pero sobre todo tomando en cuenta cuáles son los recursos, cuáles son los soportes, cuáles son las condiciones de conectividad que tiene el estudiante en su casa. También en esta etapa se facilita que los estudiantes exploren cuáles son sus estilos de aprendizaje y la metacognición de las estrategias que están empleando y ya se brindan orientaciones para desarrollar experiencias de Aprendo en Casa. Finalmente se continúa, así como en la etapa anterior, con el trabajo que ya se había iniciado para recoger evidencias a través de un portafolio y para recibir, para que se otorgue retroalimentación a los estudiantes en base a esa evidencia que se recoge. Y aquí hay también algunos recursos que los van a poder revisar en el protocolo, que están centrados en temas organizacionales para el aprendizaje, como decíamos, para explorar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y también algunas experiencias puntuales que se están sugiriendo, que son actividades que ya se han desarrollado en Aprendo en Casa y que se están seleccionando para esta etapa. Por el lado de las acciones que el directivo debería contemplar, es importante que se continúe este monitoreo, este acompañamiento al desarrollo de las experiencias de aprendizaje sugeridas en este caso y que está desarrollando el tutor de acogida. También es importante que se promueva que se esté verificando, como les mencioné, las condiciones de conectividad de los estudiantes y asegurarnos de cuál es el soporte con el que cuentan los estudiantes en casa para poder brindarles orientaciones para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje de la mejor forma posible. Y por último, ya como en esta etapa se comienza a trabajar experiencias de Aprendo en Casa, es importante que se oriente el tutor sobre la manera en la que ustedes están acercándose a las familias y la manera en la que ustedes ya han logrado con sus demás estudiantes lograr que las familias acompañen ese proceso de aprendizaje. Por último, en la última fase, que es la fase de iniciación, en esta fase ya el estudiante se incorpora a la programación regular de Aprendo en Casa. Entonces, aquí el objetivo es preparar a los estudiantes para que continúen su proceso educativo, ahora ya con el acompañamiento del docente que finalmente se incorpora eh, y ya en la programación regular de Aprendo en Casa. Entonces, aquí ya tenemos dos actores. Está el tutor de acogida y también está el nuevo docente que se incorpora. Y aquí el tutor de acogida y el docente tienen que realizar un trabajo coordinado para, con las familias, brindar orientaciones para el acompañamiento, sobre el acompañamiento que deberían darles a los estudiantes. Es importante que se presente al docente que se acaba de incorporar, porque ahora tenemos a un nuevo actor trabajando con los estudiantes y debería haber una reunión para comunicar eso. Y finalmente agradecer a las familias por la confianza que nos han dado para desarrollar este periodo de adaptación con los estudiantes, con el acompañamiento de un tutor de acogida que ha estado acompañando hasta este punto. Luego, con los estudiantes, el tutor de acogida y el docente realizan un trabajo coordinado para ya, ahora sí, acompañarlo al ingreso a la programación regular de lo que se está ofreciendo semana a semana en Aprendo en Casa. Es importante que, como ya se ha venido trabajando con el portafolio, se continúen brindando orientaciones para el recojo de evidencias a través del portafolio y que se haga como un cierre de las evidencias que se han recogido hasta ahora
y que esas evidencias se le entreguen al nuevo docente para que continúe el trabajo con las actividades que se van a ir presentando a partir de este momento. Y finalmente, con los estudiantes también debería haber una reunión en la que se presenta el nuevo docente que ahora va a estar a cargo de ellos, ¿no? Una presentación formal del nuevo docente. Y también agradecerle la confianza a los estudiantes y agradecerle su participación en este periodo de adaptación que los ha ayudado a incorporarse de manera más adecuada a la institución educativa y Aprendo en Casa, ¿no? Aquí eh, también se presentan algunos recursos, algunas experiencias de aprendizaje sugeridas para desarrollar y finalmente por el lado del director, eh, como, como líderes pedagógicos de su institución, es importante que se garantice que se realice esa reunión de cierre y la entrega de información del tutor de acogida al nuevo docente de toda la evidencia que se ha ido generando en este periodo, continuar con el monitoreo y acompañamiento, ahora ya el ingreso autónomo del estudiante al desarrollo de la programación semanal de Aprendo en Casa, y también es importante en esta etapa que el director oriente al nuevo docente que se incorpora, porque ahora tenemos a un nuevo actor. Entonces, el docente que se incorpora también necesita conocer cuál es la dinámica de trabajo de la institución educativa, cuáles son los recursos, herramientas que ustedes vienen utilizando para desarrollar la estrategia de Aprendo en Casa y para poder acompañar a los estudiantes de la mejor manera posible. Lo que les quería mostrar ahora para terminar es si es que ustedes todavía no han revisado los protocolos, aunque me imagino que muchos de ustedes y la mayoría ya lo han realizado, hay un protocolo para directivos que nosotros revisamos hace un par de semanas en reuniones que también tuvimos con ustedes. Eh, en este protocolo hay detalles sobre cuáles son las acciones que el directivo debe contemplar para cada una de esas fases, que desarrolla un poco más, de manera un poco más completa, lo que yo les acabo de mostrar en las diapositivas anteriores. Y aquí también es importante que sepan que de aquí es de donde ustedes pueden descargar los protocolos para el tutor de acogida, si es que todavía no los han descargado y no los han revisado. Aquí en la sección 4.3 hay un link y les va a abrir una carpeta. En esta carpeta van a encontrar todos los protocolos. Hay protocolos por tipo de actor, es decir, si es un docente de aula de innovación pedagógica, hay un protocolo específico. Si es un practicante, hay un protocolo específico. También hay protocolo para el docente que está recibiendo estudiantes en vacante regular, que también aplica ese periodo de adaptación de una manera un poco diferente, pero también lo aplica. Y también están por niveles, ¿no? Entonces hay un protocolo también por niveles. Ahí ustedes pueden acceder y pueden entrar a ver todo el detalle de lo que hasta ahora les he ido explicando. Y hasta ahí llega la presentación. Vamos a pasar a contestar las preguntas que nos han ido dejando en el chat. A ver si Ena se vuelve a conectar. A ver un momento. Creo que sí. ¿Se me ve? ¿Sí? Muy bien. A ver, he ido recogiendo algunas preguntas de ustedes. A la profesora Encarnación María, ella comenta que esta es una situación inesperada, ¿no? Y que nuestros estudiantes, pues muchos de ellos han tenido los padres enfermos con COVID. Y sí, usted tiene toda la razón, maestra Encarnación María. En verdad, esta es una situación inesperada. Nadie estaba preparado para esto. Pero yo creo que lo importante es que ante esta situación todos juntos trabajemos para seguir avanzando. Comenta la directora Carolina Julia Ponce, ¿no? Dice, los convenios con universidades e institutos pedagógicos colocan un semestre académico hasta octubre, diciembre, ¿procede? Me está preguntando la directora Carolina Julia Ponce. Maestra Carolina, mire,
en todo esto hay flexibilidad. En principio, el practicante que asume el rol de tutor de acogida se podría quedar hasta el 14 de agosto, que digamos estaríamos esperando que ya debe haber llegado el docente contratado. Ahora, depende tanto del colegio, del director del colegio, como el director del instituto pedagógico o de la universidad, que este convenio se extienda. Pero en principio, este convenio va hasta el 14 de agosto. Pero por eso le digo, todo es flexible. Se puede dar que sea hasta el 14 de agosto, pero a lo mejor a usted como directora le gusta cómo ha ido trabajando este practicante, entonces conversa con el director del instituto pedagógico o de la universidad para que él continúe. Pero eso es flexibilidad y comunicación. Eso depende de ustedes. Me decía también la profesora Carolina Julia Ponce, la presentación a los padres de familia de parte de los tutores colocan, yo creo que colocaban algo, no sé, al principio estaba esa pregunta. Un ratito, maestra Carolina, por favor. Su pregunta está al principio. Sí, es una pregunta sobre el tema de las vacantes virtuales. Es una pregunta sobre que en el MINEU ha dado un comunicado a los padres de familia de que los estudiantes que tienen vacantes virtuales van a asistir para reuniones de tutoría, reforzamiento. Sobre eso se va a estar dando mayores orientaciones cuando se retorne a la presencialidad. Y eso va a estar normado, van a haber disposiciones y se va a ver de qué manera esto se va a ir implementando. Pero por ahora, como les dijimos, todos los estudiantes, sin importar cuál es la vacante que se les ha dado, que se les ha otorgado, todos seguimos trabajando en Aprendo en Casa y cuando se retorna a la presencialidad habrá una estrategia y habrán indicaciones para ver cómo se va a implementar cada vacante. Sí. Efectivamente. Ojalá que haya quedado respondida su pregunta, maestra Carolina. La directora Trinidad Celaya Sánchez nos pregunta cuál es el horario de trabajo del tutor de acogida. Yo le digo que eso depende cómo este tutor de acogida se organiza tanto con los niños como con la familia. Acuérdese que no es igual cuando tenemos las clases presenciales, que está todo el grupo de niños en un aula. Acá las características son diferentes porque a lo mejor no todos los niños tienen conexión al internet, a lo mejor no todos tienen la computadora. Entonces, el tutor de acogida se tiene que adaptar a esta situación. Entonces irá trabajando, digamos, con el niño, con los padres, luego ya cuando empiece a trabajar con la estrategia Aprendo en Casa, ya se irá cambiando de estrategia, pero digamos, recuerden que en todo esto hay flexibilidad. La flexibilidad es una palabra que nos tiene que acompañar en este tiempo. Luego la maestra María Esther Sáenz Quispe nos pregunta, dice que el protocolo del directivo menciona 3 fases y que nosotros mencionamos 4 fases. Digamos, nosotros mencionamos las 4 fases porque recuerden que la última fase es cuando ya llegó el docente que será contratado, pero que de todas maneras tiene que haber un momento en que el tutor de acogida, el practicante, se tenga que despedir con los niños que ha trabajado, que esto no puede ser de la noche a la mañana. Todo es un tránsito, todo es un periodo de adaptación. El director de la IE 3076 de Santa Rosa comenta que los directores deben conocer el material que dieron a los tutores, el protocolo. Sí, por supuesto que usted tiene razón. Mi compañero José ya ha dicho dónde ustedes pueden descargar estos archivos, ¿no? Incluso no sé si están viendo la última diapositiva, él ahí pone un enlace donde ustedes pueden entrar y ahí pueden descargar los protocolos para el tutor de acogida.
Sí, Y esto está en el protocolo para directivos y esto también ya se les comunicó desde la reunión que tuvimos hace 2 semanas, ¿no? De que ustedes podían ingresar, revisarlos y es para que estén familiarizados con el trabajo que los tutores de acogida están realizando, sí. luego el director David Guillermo Abanto Torres nos expresa, ¿no? Dice que los padres de familia expresan su disconformidad por lo prolongado de las fases del protocolo. ¿Qué debemos hacer? Muy buena pregunta, maestro David. Acuérdense que desde el principio le estamos mencionando que, digamos, todo este tiempo que nosotros les planteamos de 8 semanas no es una camisa de fuerza. No es que obligatoriamente yo tenga que obedecer esas 8 semanas. O sea, eso depende cómo van avanzando los niños. Entonces, a los padres familia también hay que explicar lo que este es un proceso de adaptación. Y los niños no se adaptan de la noche a la mañana. Eso los padres también tienen que entender. O sea, los niños y los jóvenes tienen todo un proceso evolutivo y nosotros tenemos que aprender a respetar ese proceso evolutivo. La directora, lo mismo nos comenta la directora Nelly Kunza, creo que es. Dice que quede explícito las actividades de estas 4 semanas, porque los padres de familia exigen el desarrollo de sesiones. Bueno, yo ya les explicaba que lo que se va a desarrollar en este periodo de adaptación son experiencias de aprendizaje que involucran diferentes áreas, o sea, acá no hay ningún problema. Entonces, incluso la directora Cristín Mesa Bermeo dice, ¿qué experiencias de aprendizaje se van a dar en la fase de acogida? Mi colega José ya explicó. Por eso, si ustedes se pudieran descargar los protocolos, queridos colegas, ahí está desmenuzado. Por cada fase hay una serie de actividades súper interesantes para trabajar con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Lo interesante sería que ustedes lo lean para que ustedes sientan mayor tranquilidad y a los padres también se les puede informar. Nosotros comprendemos, ¿no? De que esta situación es una situación que genera mucha ansiedad en todos genera ansiedad. Pero por eso, acá en los protocolos, tanto de inicial, primaria y secundaria, está todo. Están todas las actividades, todas las experiencias de aprendizaje que se van a realizar. Y eso se lo deberían decir a los padres de familia. No es que los niños no vayan a hacer nada, los niños van a hacer mucho, los niños van a ser escuchados, los niños van a ser atendidos. Entonces, sí estamos haciendo, vamos avanzando juntos. Nosotros solos no podemos, ustedes solos tampoco. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Ayudémonos, caminemos de la mano, avancemos juntos. Yo sé que ustedes nos ponen acá, ¿no? Claro, desde el ministerio es muy fácil, desde el escritorio. Queridos colegas, yo he trabajado más de 25 años en las aulas. Y no crean que no trabajamos desde el ministerio, trabajamos duro también. Comprendemos que ustedes están saturados de tantas exigencias. Comprendemos, sí los comprendemos, pero estos son tiempos difíciles. Muy bien lo ha dicho la maestra Encarnación María. Esto es una situación inesperada. Nadie hubiera querido pasar por eso, nadie, pero estamos acá. Entonces ya estamos acá, entonces hay que poner lo mejor de nosotros. Miren, queridos colegas, en esta vida hay que aprender a ver el medio vaso, en vez de verlo vacío, hay que verlo lleno, ¿no? Porque si bien es cierto, son tiempos muy duros, muy difíciles, pero todos vamos a sacar una enseñanza de acá, todos. Ustedes, nosotros, los padres de familia, los niños, los jóvenes, todos. Lo único es dar lo mejor de nosotros. Es difícil, sí, es difícil, claro que sí, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. No sé qué otras preguntas, José.
Sí, a ver, hay que revisar. Sí, me parece que ya hemos contestado la mayoría de preguntas. Eh, Otro tema que sí quería aclarar, porque sí veo que hay varias preguntas sobre el tema de las vacantes. Este, como esta presentación la queríamos centrar en el tema del periodo de adaptación, ver si es que hay dudas sobre esta fase, sobre los recursos, las actividades que aquí se están proponiendo. Si es que hay preguntas sobre el tema de vacantes o del personal que se está asignando, si cualquiera, esas dudas se deberían canalizar a través de